Libro primero de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Capítulo 1. De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. 1. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres, si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea, pues, todo nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. 2. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese espíritu hallará en ella maná escondido. Pero acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el espíritu de Cristo. Conviéneles, pues, si quieren claramente saber y entender las palabras de Cristo, que procuren conformar con él toda su vida. 3. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad, si no eres humilde, por donde desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras elocuentes no hacen santo ni justo, pero la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar a Dios y servirle a Él solo. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. 4. Y pues así es, vanidad es buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no prever a lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa y no buscar con solicitud el gozo perdurable. 5. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura: no se harta la vista de ver ni el oído de oír. Procura, pues, desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible, porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Capítulo 2. Del bajo aprecio de sí mismo. 1. Todos los hombres naturalmente desean saber, pero ¿qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios? Por cierto, mejor es el rústico humilde que le sirve que el soberbio filósofo que, dejando de conocerse, considera el curso del cielo. El que bien se conoce, tiénese por vil, y no se deleita en alabanzas humanas. Si yo supiese cuánto hay en el mundo y no estuviese en caridad, ¿qué me aprovecharía delante de Dios, que me juzgará según mis obras? 2. No tengas deseo demasiado de saber, porque en ello se halla grande estorbo y engaño. Los letrados gustan de ser considerados y tenidos por sabios. Muchas cosas hay que el saberlas poco o nada aprovecha al alma. Y muy loco es el que en otras cosas entiende, sino en las que tocan a la salvación. Las muchas palabras no hartan el alma, mas la buena vida le da refrigerio, y la pura conciencia causa gran confianza en Dios. 3. Cuanto más y mejor entiendes, tanto más gravemente serás juzgado si no vivieres santamente. Por esto, no te ensalces por alguna de las artes o ciencias, sino teme del conocimiento que de ellas se te ha dado. Si te parece que sabes mucho y entiendes muy bien, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. No quieras saber cosas sublimes, sino confiesa tu grande ignorancia. ¿Por qué te quieres tener en más que otro, hallándose muchos más doctos y sabios en la ley que tú? Si quieres saber
y aprender algo provechosamente, desea que no te conozcan ni te estimen. 4. Es altísima y utilísima lección el verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a algunos pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor, porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos flacos, pero tú a nadie tengas por más flaco que a ti. Capítulo 3 de la doctrina de la verdad. 1. Bienaventurado aquel a quien la verdad por sí misma enseña, no por figuras y voces que pasan, sino así como es. Nuestro amor propio y nuestro entendimiento a menudo nos engañan y conocen poco. ¿Qué aprovecha la curiosidad de saber cosas oscuras y ocultas? Pues que del no saberlas no seremos en el día del juicio reprendidos. Gran locura es que, dejadas las cosas útiles y necesarias, entendamos con gusto en las curiosas y dañosas. Teniendo ojos, no vemos. 2. ¿Qué se nos da de los géneros y especies de los lógicos? Aquel a quien habla la palabra eterna, de muchas opiniones se desembaraza. Todo ha sido hecho por esta única palabra, y todo anuncia esta única palabra, y este es el principio que nos habla. Ninguno entiende o juzga sin él rectamente. Aquel a quien todas las cosas le fueren uno, y trajere a uno, y las viere en uno, podrá ser estable y firme de corazón, y permanecer pacífico en Dios. Oh verdad de Dios, hazme permanecer uno contigo en caridad perpetua. Enójame muchas veces leer y oír muchas cosas. En ti está todo lo que quiero y deseo. Callen todos los doctores, no me hablen las criaturas en tu presencia, tú solo me hablas. 3. Cuanto alguno fuere más unido consigo y más sencillo en su corazón, tanto más y mayores cosas entenderá sin trabajo, porque de arriba recibe la luz de la inteligencia. El espíritu puro, sencillo y constante no se distrae, aunque entienda en muchas cosas, porque todo lo hace a honra de Dios, y esfuérzase a estar desocupado en sí de toda sensualidad. ¿Quién más te impide y molesta que la afición de tu corazón no mortificada? El hombre bueno y devoto primero ordena dentro de sí las obras que debe hacer de fuera, y ellas no le llevan a deseos de inclinación viciosa, mas él las trae al albedrío de la recta razón. ¿Quién tiene mayor combate que el que se esfuerza a vencer a sí mismo? Y este debería ser nuestro negocio, querer vencerse a sí mismo y cada día hacerse más fuerte y aprovechar en mejorarse. 4. Toda la perfección de esta vida tiene consigo cierta imperfección, y toda nuestra especulación no carece de alguna oscuridad. El humilde conocimiento de ti mismo es más cierto camino para Dios que escudriñar la profundidad de la ciencia. No es de culpar la ciencia ni cualquier otro sencillo conocimiento de lo que en sí considerado es bueno y encaminado a Dios, pero siempre se ha de anteponer la buena conciencia y la vida virtuosa. Porque muchos estudian más para saber que para bien vivir, por eso yerran muchas veces, y poco o ningún fruto sacan. 5. Si tanta diligencia pusiesen en desarraigar los vicios y sembrar las virtudes como en mover cuestiones, no se harían tantos males y escándalos en el pueblo, ni habría tanta disolución en los monasterios. Ciertamente, en el día del juicio no nos preguntarán qué leímos, sino qué hicimos, ni cuán bien hablamos, sino cuán honestamente hubiéremos vivido. Dime, ¿dónde están ahora todos aquellos señores y maestros
que tú conociste cuando vivían y florecían en los estudios. Ya poseen otros sus rentas y por ventura no hay quien de ellos se acuerde. En su vida parecían algo, ya no hay de ellos memoria. 6. Oh, cuán presto se pasa la gloria del mundo. Ojalá que su vida concordara con su ciencia, y entonces hubieran estudiado y leído bien. ¿Cuántos perecen en este siglo por su vana ciencia que cuidaron poco del servicio de Dios? Y porque eligen ser más grandes que humildes, se hacen vanos en sus pensamientos. Verdaderamente es grande el que tiene grande caridad. Verdaderamente es grande el que se tiene por pequeño y tiene en nada la cumbre de la honra. Verdaderamente es prudente el que todo lo terreno tiene por estiércol para ganar a Cristo. Y verdaderamente es sabio aquel que hace la voluntad de Dios y deja la suya. Capítulo 4 de la prudencia en las acciones. 1. No se debe dar crédito a cualquiera palabra ni a cualquier pensamiento, mas con prudencia y despacio se deben, según Dios, examinar las cosas. Mucho es de doler que las más veces se cree y se dice el mal del prójimo que el bien, tan flacos somos. Mas los varones perfectos no creen de ligero cualquier cosa que les cuentan, porque saben ser la flaqueza humana presta al mal y muy deleznable en las palabras. 2. Gran sabiduría es no ser el hombre inconsiderado en lo que ha de obrar, ni tampoco porfiado en su propio parecer. A esta sabiduría también pertenece no creer a cualesquier palabras de hombres, ni decir luego a los otros lo que oye o cree. Toma consejo del hombre sabio y de buena conciencia, y apetece más ser enseñado de otro mejor que seguir tu parecer. La buena vida hace al hombre sabio según Dios y experimentado en muchas cosas. Cuando alguno fuere más humilde en sí y más sujeto a Dios, tanto será más sabio y sosegado en todo. Capítulo 5 de la lección de las Santas Escrituras. 1. En las Santas Escrituras se debe buscar la verdad y no la elocuencia. Toda la Escritura Santa se debe leer con el espíritu que se hizo, mas debemos buscar el provecho en la Escritura, que no la sutileza de palabras. De tan buena gana debemos leer los libros sencillos y devotos como los graves y profundos. No te mueva la autoridad del que escribe si es pequeña o grande ciencia, sino convídete a leer el amor de la pura verdad. No mires quién lo ha dicho, sino atiende qué tal es lo que se dijo. 2. Los hombres pasan, pero la verdad del Señor permanece para siempre. De diversas maneras nos habla Dios, sin acepción de personas. Nuestra curiosidad nos impide muchas veces el provecho que se saca en leer las Escrituras, cuando queremos entender y escudriñar lo que llanamente se debía creer. Si quieres aprovechar, lee con humildad, fiel y sencillamente, y nunca desees nombre de letrado. Pregunta de buena voluntad y oye callando las palabras de los santos, y no te desagraden las sentencias de los viejos, porque no las dicen sin causa. Capítulo 6 de los deseos desordenados. 1. Cuantas veces desea el hombre desordenadamente alguna cosa, luego pierde el sosiego. Los soberbios y avarientos nunca están quietos. El pobre y humilde de espíritu vive en mucha paz. El hombre que no es perfectamente mortificado en sí, presto es tentado y vencido de cosas pequeñas y viles. El flaco de espíritu, y que todavía está inclinado a lo animal y sensible, con dificultad se puede abstener totalmente de los deseos terrenos. Y cuando se abstiene, recibe muchas veces tristeza,
y se enoja presto si alguno le contradice. 2. Pero si alcanza lo que deseaba, siente luego pesadumbre por el remordimiento de la conciencia, porque siguió a su apetito, el cual nada aprovecha para alcanzar la paz que buscaba. En resistir, pues, a las pasiones se halla la verdadera paz del corazón y no en seguirlas, pues no hay paz en el corazón del hombre carnal, ni del que se ocupa en lo exterior, sino en el que es fervoroso y espiritual. Capítulo 7. Cómo se ha de huir de la vana esperanza y la soberbia. 1. Vano es el que pone su esperanza en los hombres o en las criaturas. No te corras de servir a otro por amor de Jesucristo y parecer pobre en este siglo. No confíes en ti mismo, sino pon tu esperanza en Dios. Haz lo que esté de tu parte, y Dios favorecerá tu buena voluntad. No confíes en tu ciencia, ni en la astucia de ningún viviente, sino en la gracia de Dios, que ayuda a los humildes y abate a los presumidos. 2. Si tienes riquezas, no te gloríes en ellas, ni en los amigos, aunque sean poderosos, sino en Dios que todo lo da, y sobre todo se desea dar a sí mismo. No te ensalces por la gallardía y hermosa disposición del cuerpo, que con pequeña enfermedad se destruye y afea. No te engrías de tu habilidad o ingenio, porque no desagrades a Dios, de quien es todo bien natural que tuvieres. 3. No te estimes por mejor que otros, porque no seas quizá tenido por peor delante de Dios, que sabe lo que hay en el hombre. No te ensoberbezcas de tus buenas obras, porque de otra manera son los juicios de Dios que los de los hombres, y a él muchas veces desagrada lo que a éstos les contenta. Si tuvieres algo bueno, piensa que son mejores los otros, porque así conserves la humildad. No te daña si te pusieres debajo de todos, pero es muy dañoso si te antepones a solo uno. Continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay emulación y saña frecuente. Capítulo 8. Cómo se ha de evitar la mucha familiaridad. 1. No descubras tu corazón a cualquiera, sino comunica tus cosas con el sabio y temeroso de Dios. Con los jóvenes y extraños conversa poco. Con los ricos no seas lisonjero, ni estés de buena gana delante de los grandes. Acompáñate con los humildes y sencillos, y con los devotos y bien acostumbrados, y trata con ellos cosas de edificación. No tengas familiaridad con ninguna mujer, pero en general encomienda a Dios todas las buenas. Desea ser familiar a solo Dios y a sus ángeles, y huye de ser conocido de los hombres. 2. Justo es tener caridad con todos, pero no conviene la familiaridad. Algunas veces sucede que la persona no conocida resplandece por la buena fama, pero su presencia suele parecer mucho menos. Pensamos algunas veces agradar a los otros con nuestra conversación, y más los ofendemos porque ven en nosotros costumbres menos ordenadas. Capítulo 9. De la obediencia y sujeción. 1. Gran cosa es estar en obediencia y vivir debajo de prelado y no tener voluntad propia. Mucho más seguro es estar en sujeción que en mando. Muchos están en obediencia más por necesidad que por caridad, los cuales tienen trabajo y ligeramente murmuran, y nunca tendrán libertad de ánimo si no se sujetan por Dios de todo corazón. Anda de una parte a otra, y no hallarás descanso sino en la humilde sujeción al prelado. La imaginación y mudanza de lugar a muchos han engañado. 2. Verdad es que cada uno se gobierna de buena gana por su propio parecer, y se inclina más a los que siguen su opinión. Pero si Dios está entre nosotros, necesario es
que dejemos algunas veces nuestro parecer por el bien de la paz. ¿Quién es tan sabio que lo sepa todo enteramente? Pues no quieras confiar demasiadamente en tu opinión, sino gusta también oír de buena gana el parecer de otro. Si tu parecer es bueno y lo dejas por Dios y sigues el ajeno, más aprovecharás de esta manera. 3. Porque muchas veces he oído ser más seguro oír y tomar consejo que darlo. Bien puede también acaecer que sea bueno el parecer de uno, pero no querer opinar con los otros cuando la razón o la causa lo demandan, señales de soberbia y pertinacia. Capítulo 10. Cómo se ha de cercenar la demasía de las palabras. Excusa cuanto pudieres el ruido de los hombres, pues estorba mucho el tratar de las cosas del siglo, aunque se digan con buena intención. Porque prestos somos a mancillados y cautivos de la vanidad. Muchas veces quisiera haber callado y no haber estado entre los hombres. Pero ¿cuál es la causa por que tan de gana hablamos y platicamos unos con otros, viendo cuán pocas veces volvemos al silencio sin daño de la conciencia? La razón es que por el hablar buscamos ser consolados unos de otros y deseamos aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos. Y de muy buena gana nos detenemos en hablar o pensar de las cosas que amamos o sentimos adversas. 2. Mas hay dolor, que muchas veces vanamente y sin fruto, porque esta exterior consolación es de gran detrimento a la interior y divina. Por eso velemos y oremos, no se pase el tiempo en balde. Si puedes y conviene hablar, sean cosas que edifiquen. La mala costumbre y el descuido en aprovechar ayudan mucho a la poca guarda de nuestra lengua. Pero no poco servirá para nuestro espiritual aprovechamiento la devota plática de cosas espirituales, especialmente cuando muchos animados de un mismo espíritu se juntan en Dios. Capítulo 11. ¿Cómo se debe adquirir la paz y del celo de aprovechar? 1. Mucha paz tendríamos si en los dichos y hechos ajenos que no nos pertenecen no quisiésemos meternos. ¿Cómo quiere estar en paz mucho tiempo el que se entremete en cuidados ajenos y busca ocasiones exteriores y dentro de sí poco o tarde se recoge? Bienaventurados los sencillos, porque tendrán mucha paz. 2. ¿Cuál fue la causa por que muchos de los santos fueron tan perfectos y contemplativos? Porque estudiaron en mortificarse totalmente a todo deseo terreno, y por eso pudieron con lo íntimo del corazón allegarse a Dios y ocuparse libremente en sí mismos. Nosotros nos ocupamos mucho con nuestras pasiones y tenemos demasiado cuidado de lo que es transitorio. Y también pocas veces vencemos un vicio perfectamente, ni nos alentamos para aprovechar cada día, y por esto nos quedamos tibios y aún fríos. 3. Si fuésemos perfectamente muertos a nosotros mismos y en lo interior desocupados, entonces podríamos gustar las cosas divinas y experimentar algo de la contemplación celestial. El total y el mayor impedimento es que no somos libres de nuestras inclinaciones y deseos, ni trabajamos por entrar en el camino perfecto de los santos. Y también, cuando alguna adversidad se nos ofrece, muy presto nos desalentamos y nos volvemos a las consolaciones humanas. 4. Si nos esforzásemos más en la batalla a pelear como fuertes varones, veríamos sin duda la ayuda del Señor que viene desde el cielo sobre nosotros, porque preparado está a socorrer a los que pelean y esperan en su gracia, el cual nos procura ocasiones de pelear para que alcancemos victoria. Si solamente en las observancias de fuera ponemos el aprovechamiento de la vida religiosa, presto se nos acabará la devoción que teníamos.
mas pongámosla segura la raíz, porque libres de las pasiones poseamos pacíficas nuestras almas. 5. Si cada año desarraigásemos un vicio, presto seríamos perfectos, mas ahora al contrario, muchas veces experimentamos que fuimos mejores y más puros en el principio de nuestra conversión que después de muchos años de profesos. Nuestro fervor y aprovechamiento cada día debe crecer, pero ahora mucho se estima perseverar en alguna parte del primer fervor. Si al principio hiciésemos algún esfuerzo, podríamos después hacerlo todo con facilidad y gozo. 6. Grave cosa es dejar la costumbre, pero más grave es ir contra la propia voluntad. Mas si no vences las cosas pequeñas y ligeras, ¿cómo vencerás las dificultosas? Resiste en los principios a tu inclinación y deja la mala costumbre, porque no te lleve poco a poco a mayor dificultad. Oh, si mirases cuánta paz a ti mismo y cuánta alegría darías a los otros conduciéndote bien, yo creo que serías más solícito en el aprovechamiento espiritual. Capítulo 12. Del provecho de las adversidades. Bueno es que algunas veces nos sucedan cosas adversas y vengan contrariedades, porque suelen atraer al hombre al corazón, para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosa alguna del mundo. Bueno es que padezcamos a veces contradicciones y que sientan de nosotros mal e imperfectamente, aunque hagamos bien y tengamos buena intención. Estas cosas de ordinario nos ayudan a ser humildes y nos apartan de la vanagloria, porque entonces mejor buscamos a Dios por testigo interior, cuando por de fuera somos despreciados de los hombres y no nos dan crédito. 2. Por eso debía uno afirmarse de tal manera en Dios que no le fuese necesario buscar muchas consolaciones humanas. Cuando el hombre de buena voluntad es atribulado o tentado o afligido con malos pensamientos, entonces conoce tener de Dios mayor necesidad, experimentando que sin él no puede nada bueno. Entonces se entristece, gime y ora por las miserias que padece. Entonces le es molesta la vida larga y desea hallar la muerte para ser desatado de este cuerpo y estar con Cristo. Entonces también conoce que no puede haber en el mundo perfecta seguridad ni cumplida paz. Capítulo 13. ¿Cómo se ha de resistir a las tentaciones? 1. Mientras en el mundo vivimos, no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones, por lo cual está escrito en Job: tentación es la vida del hombre sobre la tierra. Por eso cada uno debe tener mucho cuidado acerca de la tentación y velar en oración, porque no halle el demonio lugar de engañarle, que nunca duerme, sino busca para todos lados a quien tragarse. Ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga algunas veces tentaciones, y no podemos vivir sin ellas. 2. Pero son las tentaciones muchas veces utilísimas, aunque sean graves y pesadas, porque en ellas es uno humillado, purgado y enseñado. Todos los santos por muchas tribulaciones y tentaciones pasaron y aprovecharon, y los que no las quisieron sufrir y llevar bien fueron tenidos por malos y desfallecieron. No hay religión tan santa ni lugar tan secreto donde no haya tentaciones y adversidades. 3. No hay hombre seguro del todo de tentaciones mientras que vive, porque en nosotros mismos está la causa de donde vienen, pues que nacimos con la inclinación al pecado. Pasada una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre tendremos que sufrir, porque se perdió el bien de nuestra primera felicidad. Muchos quieren huir las tentaciones y caen en ellas más gravemente. No se puede vencer solo con huirlas. Con paciencia y verdadera humildad
nos hacemos más fuertes que todos los enemigos. 4. El que solamente quita lo que se ve y no arranca la raíz, poco aprovechará. Antes volverán a él más presto las tentaciones y se hallará peor. Poco a poco, con paciencia y buen ánimo, vencerás, con el favor divino, mejor que no con tu propio conato y fatiga. Toma muchas veces consejo en la tentación, y no seas desabrido con el que está tentado. Antes procura consolarlo como tú lo quisieras para ti. 5. El principio de toda tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Porque como la nave sin timón, la llevan a una y otra parte las olas. Así, el hombre descuidado y que desiste de su propósito es tentado de diversas maneras. El fuego prueba al hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos, pues, velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no lo dejamos pasar de la puerta del alma, y se le resiste al umbral luego que toca. Por lo cual dijo uno: oponte en los principios, llega tarde el remedio, si ya el mal se arraigó por largo tiempo. Porque primeramente se ofrece al ánimo sólo el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego la delectación, y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así entra poco a poco el maligno enemigo, y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace cada día más flaco, y el enemigo contra él más fuerte. 6. Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión, otros al fin, pero otros son molestados casi por toda la vida. Algunos son tentados blandamente, según la sabiduría y juicio de la divina providencia, que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. 7. Por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual, sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación para que la podamos resistir. Humillemos, pues, nuestras almas bajo de la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. 8. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado, y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. No es mucho ser un hombre devoto y fervoroso cuando no siente pesadumbre, mas si el tiempo de la adversidad se sufre con paciencia, esperanza es de gran provecho. Algunos no se rinden a grandes tentaciones y son vencidos a menudo en las menores y comunes para que, humillados, nunca confíen de sí en cosas grandes, siendo flacos en las pequeñas. Capítulo 14. Cómo se deben evitar los juicios temerarios. 1. Pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las obras ajenas. En juzgar a otros se ocupa uno en vano, yerra muchas veces y peca fácilmente, mas juzgando y examinándose a sí mismo se emplea siempre con fruto. Muchas veces, según nuestro gusto, sentimos de las cosas, pues fácilmente perdemos el verdadero juicio de ellas por el amor propio. Si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo, no nos turbaría tan presto la contradicción de nuestra sensualidad. 2. Muchas veces tenemos algo adentro escondido, o de fuera se ofrece cuya afición nos lleva tras sí. Muchos buscan secretamente su propia comodidad en las obras que hacen, y son necios.
También les parece estar en cumplida paz cuando se hacen las cosas a su voluntad y gusto, pero si de otra manera suceden, presto se alteran y entristecen. Por la diversidad de los pareceres y opiniones, muchas veces se levantan discordias entre los amigos y vecinos, entre los religiosos y devotos. 3. La costumbre antigua con dificultad se quita, y ninguno deja de buena gana su propio parecer. Si en tu razón o sutileza te apoyas más que en la virtud de la sujeción de Cristo, tarde y pocas veces serás ilustrado, porque quiere Dios que nos sujetemos a Él perfectamente y que prescindamos de toda razón, inflamados de su amor. Capítulo 15 de las obras hechas por caridad. No se debe hacer lo que es malo por ninguna cosa del mundo, ni por amor de alguno, mas por el provecho de quien lo hubiere menester, alguna vez se puede interrumpir la buena obra, o también emprender otra más perfecta. De esta suerte no se deja de obrar bien, sino que se muda en mejor. La obra exterior sin caridad no aprovecha, pero lo que se hace con caridad, por poco y despreciable que sea, se hace todo fructuoso. Pues ciertamente más mira Dios al corazón que a la obra que se hace. 2. Mucho hace el que mucho ama, mucho hace el que todo lo hace bien. Bien hace el que sirve más al bien común que a su voluntad propia. Muchas veces parece caridad lo que más es propio amor, porque la inclinación de la naturaleza, la propia voluntad, la esperanza de la recompensa, el gusto de la comodidad, rara vez nos abandonan. 3. El que tiene verdadera y perfecta caridad, en ninguna cosa se busca a sí mismo, sino que en todas desea que sea Dios glorificado. De nadie tiene envidia, porque no ama algún gusto propio, ni se quiere gozar en sí, mas desea sobre todas las cosas gozar de Dios. A nadie atribuye ningún bien, sino refiérelo todo a Dios, del cual, como de fuente, manan todas las cosas, en el que finalmente todos los santos descansan con perfecto gozo. Oh, quien tuviese una centella de verdadera caridad, por cierto que sentiría estar todas las cosas llenas de vanidad. Capítulo 16 del sufrimiento de los defectos ajenos. 1. Lo que no puede un hombre enmendar en sí ni en los otros, débelo sufrir con paciencia hasta que Dios lo ordene de otro modo. Piensa que por ventura te está así mejor para tu probación y paciencia, sin la cual no son de mucha estimación nuestros merecimientos. Mas debes rogar a Dios por estos estorbos, porque tenga por bien de socorrerte para que buenamente los toleres. 2. Si alguno, amonestado una vez o dos, no se enmendare, no porfíes con él, sino encomiéndalo todo a Dios, para que se haga su voluntad, y él sea honrado en todos sus siervos, que sabe sacar de los males bienes. Estudia y aprende a sufrir con paciencia cualesquiera defectos y flaquezas ajenas, pues que tú también tienes mucho en que te sufran los otros. Si no puedes hacerte a ti cual deseas, ¿cómo quieres tener a otro a la medida de tu deseo? De buena gana queremos a los otros perfectos y no enmendamos los defectos propios. 3. Queremos que los otros sean castigados con rigor y nosotros no queremos ser corregidos. Parécenos mal si a los otros se les da larga licencia, y nosotros no queremos que cosa alguna que pedimos se nos niegue. Queremos que los demás estén sujetos a las ordenanzas, pero nosotros no sufrimos que nos sea prohibida alguna cosa. Así, parece claro cuán pocas veces amamos al prójimo como a nosotros mismos. Si todos fuesen perfectos, ¿qué teníamos que sufrir por Dios de nuestros hermanos? 4. Pero así lo ordenó Dios para que aprendamos a llevar
recíprocamente nuestras cargas, porque ninguno hay sin ella, ninguno sin defecto. Ninguno es suficiente ni cumplidamente sabio para sí. Importa llevarnos, consolarnos y juntamente ayudarnos unos a otros, instruirnos y amonestarnos. De cuánta virtud sea cada uno, mejor se descubre en la ocasión de la adversidad, porque las ocasiones no hacen al hombre flaco, pero declaran que lo es. Capítulo 17 de la vida monástica. 1. Conviene que aprendas a quebrantarte en muchas cosas si quieres tener paz y concordia con otros. No es poco morar en los monasterios y congregaciones, y allí conversar sin quejas y perseverar fielmente hasta la muerte. Bienaventurado es el que vive allí bien y acaba dichosamente. Si quieres estar bien y aprovechar, mírate como desterrado y peregrino sobre la tierra. Conviene hacerte simple por Jesucristo, si quieres seguir la vida religiosa. 2. El hábito y la corona poco hacen, mas la mudanza de las costumbres y la entera mortificación de las pasiones hacen al verdadero religioso. El que busca algo fuera de Dios y la salvación de su alma no hallará sino tribulación y dolor. No puede estar mucho tiempo en paz el que no procura ser el menor y el más sujeto a todos. 3. Viniste a servir, no a mandar. Persuádete que fuiste llamado para trabajar y padecer, no para holgar y parlar. Pues aquí se prueban los hombres como el oro en crisol. Aquí no puede alguno estar si no se quiere de todo corazón humillar por Dios. Capítulo 18 del ejemplo de los santos padres. Considera bien los heroicos ejemplos de los santos padres, en los cuales resplandece la verdadera perfección y religión, y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. ¡Ay! ¿Qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre, en sed, en frío y desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y muchos oprobios. 2. Oh, cuán graves y muchas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo. Pues en esta vida aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la eterna. Oh, cuán estrecha y retirada vida hicieron los santos padres en el yermo. Cuán largas y graves tentaciones padecieron. Cuán de ordinario fueron atormentados del enemigo. Cuán continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios. Cuán rigurosas abstinencias cumplieron. Cuán gran celo y fervor tuvieron en su aprovechamiento espiritual. Cuán fuertes peleas pasaron para vencer los vicios. Cuán pura y recta intención tuvieron con Dios. De día trabajaban y las noches ocupaban en larga oración, aunque trabajando no cesaban de la oración mental. 3. Todo el tiempo gastaban bien. Las horas les parecían cortas para darse a Dios, y por la gran dulzura de la contemplación se olvidaban de la necesidad del mantenimiento corporal. Renunciaban todas las riquezas, honras, dignidades, parientes y amigos. Ninguna cosa querían del mundo. Apenas tomaban lo necesario para la vida, y les era pesado servir a su cuerpo aún en las cosas necesarias. De modo que eran pobres de lo temporal, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo de fuera eran necesitados, pero en lo interior estaban con la gracia y divinas consolaciones recreados. 4. Ajenos eran al mundo, pero muy allegados a Dios, de quien eran familiares amigos. Teníanse por nada cuanto a sí mismos, y para con el mundo eran despreciados, mas en los ojos de Dios
eran muy preciosos y amados. Estaban en verdadera humildad, vivían en sencilla obediencia, andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día crecían en espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos por dechados a todos los religiosos, y más nos deben mover para aprovechar en el bien que no la muchedumbre de los tibios para aflojar y descaecer. 5. Oh, cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos, cuánta la devoción de la oración, cuánto el celo de la virtud, cuánta disciplina floreció, cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas. Aún hasta ahora dan testimonio de ello las señales que quedaron de que fueron verdaderamente varones santos y perfectos, que peleando tan esforzadamente atropellaron al mundo. Ahora ya se estima en mucho aquel que no es transgresor, y si con paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad. 6. Oh tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto declinamos del fervor primero, y nos es molesto el vivir por nuestra flojedad y tibieza. Pluguiese a Dios que no durmiese en ti el aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos. Capítulo 19 de los ejercicios del buen religioso. 1. La vida del buen religioso debe resplandecer en toda virtud, y que sea tal en lo interior cual parece de fuera. Y con razón debe ser más lo interior que lo que se mira exteriormente, porque nos mira nuestro Dios, a quien debemos suma reverencia donde quiera que estuviéremos, y debemos andar tan puros como los ángeles en su presencia. Cada día debemos renovar nuestro propósito y excitarnos a mayor fervor, como si hoy fuese el primer día de nuestra conversión, y decir: Señor, Dios mío, ayúdame en mi buen intento y en tu santo servicio, y dame gracia para que comience hoy perfectamente, porque no es nada cuanto hice hasta aquí. 2. Según es nuestro propósito, así es nuestro aprovechar, y quien quiere aprovecharse bien, ha menester ser muy diligente. Si el que propone firmísimamente falta muchas veces, ¿qué será el que tarde o nunca propone? Acaece de diversos modos el dejar nuestros propósitos, y faltar de ligero en los ejercicios que se tiene de costumbre no pasa sin algún daño. El propósito de los justos más depende de la gracia de Dios que del saber propio. En él siempre confían en cualquier cosa que comienzan. Porque el hombre propone, pero Dios dispone, y no está en mano del hombre su camino. 3. Si por piedad o por provecho del prójimo se deja alguna vez el ejercicio acostumbrado, después se puede reparar con facilidad. Empero si por fastidio del corazón o por negligencia fácilmente se deja, muy culpable es y se sentirá dañoso. Esforcémonos cuanto pudiéramos, que aun así en muchas faltas caeremos fácilmente. Pero alguna cosa determinada debemos siempre proponernos, y principalmente se han de remediar las que más nos estorban. Debemos examinar y ordenar todas nuestras cosas exteriores e interiores, porque todo conviene para nuestro aprovechamiento. 4. Si no puedes recogerte de continuo, hazlo de cuando en cuando, y por lo menos una vez al día, por la mañana o por la noche. Por la mañana propón, a la noche examina tus obras, cuál ha sido este día en palabras, obras y pensamientos, porque puede ser que hayas ofendido en esto a Dios y al prójimo muchas veces. Ármate como varón contra las malicias del demonio. Refrena la gula, y fácilmente refrenarás toda inclinación de la carne. Nunca estés del todo ocioso, sino lee, o escribe, o reza, o medita, o haz algo de provecho para la comunidad.
pero los ejercicios corporales se deben tomar con discreción, porque no son igualmente convenientes para todos. 5. Los ejercicios particulares no se deben hacer públicamente, porque con más seguridad se ejercen en secreto. Guárdate, empero, no seas perezoso para lo común y pronto para lo particular, sino que cumplido muy bien lo que debes y que te está encomendado, si tienes lugar, éntrate dentro de ti como desea tu devoción. No todos podemos ejercitar una misma cosa. Unas convienen más a unos y otras a otros. También, según el tiempo, te son más a propósito diversos ejercicios, porque unos son más acomodados para las fiestas, otros para los días de trabajo. Necesitamos de unos para el tiempo de la tentación y de otros para el de la paz y sosiego. En unas cosas es bien pensar cuando estamos tristes y en otras cuando alegres en el Señor. 6. En las fiestas principales debemos renovar nuestros buenos ejercicios e invocar con mayor fervor la intercesión de los santos. De una fiesta para otra debemos proponer algo, como si entonces hubiésemos de salir de este mundo y llegar a la eterna festividad. Por eso debemos prevenirnos con cuidado en los tiempos devotos y conversar con mayor devoción y guardar toda observancia más estrechamente, como quien ha de recibir en breve de Dios el premio de sus trabajos. 7. Y si se dilatare, creamos que no estamos bien preparados y que aún somos indignos de tanta gloria, como se declarará en nosotros acabado el tiempo de la vida, y estudiemos en prevenirnos mejor para morir. Bienaventurado el siervo, dice el evangelista Lucas, a quien cuando viniere el Señor le hallare velando. En verdad os digo que le constituirá sobre todos sus bienes. Capítulo 20 del amor de la soledad y silencio. 1. Busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa con frecuencia en los beneficios de Dios. Deja las cosas curiosas, lee tales materias que te den más compunción que ocupación. Si te apartares de conversaciones superfluas y de andar ocioso y de oír novedades y murmuraciones, hallarás tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Los mayores santos evitaban cuanto podían las compañías de los hombres y elegían el vivir para Dios en su retiro. 2. Dijo uno: cuantas veces estuve entre los hombres, volví menor hombre, lo cual experimentamos cada día cuando hablamos mucho. Más fácil cosa es callar siempre que hablar sin errar. Más fácil es encerrarse en su casa que guardarse del todo fuera de ella. Por esto, al que quiere llegar a las cosas interiores y espirituales, le conviene apartarse con Jesucristo de la gente. Ninguno se muestra seguro en público, sino el que se esconde voluntariamente. Ninguno habla con acierto, sino el que calla de buena gana. Ninguno preside dignamente, sino el que se sujeta con gusto. Ninguno manda con razón, sino el que aprendió a obedecer sin replicar. 3. Nadie se alegra seguramente, sino quien tiene el testimonio de la buena conciencia, pues la seguridad de los santos siempre estuvo llena del temor divino. Ni por eso fueron menos solícitos y humildes en sí, aunque resplandecían en grandes virtudes y gracias, pero la seguridad de los malvados nace de la soberbia y presunción, y al fin se convierte en su mismo engaño. Nunca te tengas por seguro en esta vida, aunque parezcas buen religioso y devoto ermitaño. 4. Los muy estimados de los hombres por buenos, muchas veces han caído en graves peligros por su mucha confianza, por lo cual es utilísimo a muchos que no les falten del todo tentaciones y que sean muchas veces combatidos, porque no se aseguren demasiado de sí propios,
porque no se levanten con soberbia, ni tampoco se entreguen demasiadamente a los consuelos exteriores. Oh, quién nunca buscase alegría transitoria. Oh, quién nunca se ocupase en el mundo y cuán buena conciencia guardaría. Oh, quién quitara de sí todo vano cuidado y pensase solamente en las cosas saludables y divinas y pusiese toda su esperanza en Dios, cuánta paz y sosiego poseería. 5. Ninguno es digno de la consolación celestial si no se ejercitare con diligencia en la santa contrición. Si quieres arrepentirte de corazón, entra en tu retiro y destierra de ti todo bullicio del mundo, según está escrito: contristaos en vuestros aposentos. En la celda hallarás lo que pierdes muchas veces por de fuera. El retiro usado se hace dulce, y el poco usado causa hastío. Si al principio de tu conversión le frecuentares y guardares bien, te será después dulce amigo y agradable consuelo. 6. En el silencio y sosiego aprovecha el alma devota y aprende los secretos de las Escrituras. Allí halla arroyos de lágrimas con que lavarse y purificarse todas las noches, para hacerse más familiar a su Hacedor cuanto más se desviare del tumulto del siglo. Y así el que se aparta de sus amigos y conocidos consigue que se le acerquen Dios y sus santos ángeles. Mejor es esconderse y cuidar de sí que con descuido propio hacer milagros. Loable es al hombre religioso salir fuera pocas veces, huir de que le vean y no querer ver a los hombres. 7. ¿Para qué quieres ver lo que no te conviene tener? El mundo pasa y sus deleites. Los deseos sensuales nos llevan a pasatiempos, mas pasada aquella hora, ¿qué nos queda sino pesadumbre de conciencia y derramamiento de corazón? La salida alegre causa muchas veces triste vuelta, y la alegre tarde una afligida mañana. Así, todo gozo carnal entra blandamente, mas al cabo muerde y mata. ¿Qué puedes ver en otra parte que aquí no lo veas? Aquí ves el cielo y la tierra y todos los elementos, y de éstos fueron hechas todas las cosas. 8. ¿Qué puedes ver en algún lugar que permanezca mucho tiempo debajo del sol? ¿Piensas acaso satisfacer tu apetito? Pues no lo alcanzarás. Si vieses todas las cosas delante de ti, ¿qué sería sino una vista vana? Levanta tus ojos a Dios en el cielo y ruega por tus pecados y negligencias. Deja lo vano a los vanos, y tú ten cuidado de lo que te manda Dios. Cierra tu puerta sobre ti y llama en tu favor a Jesús, tu amado. Está con él en tu aposento, que no hallarás en otro lugar tanta paz. Si no salieras ni oyeras noticias, mejor perseverarás en santa paz. Pues te huelgas de oír algunas veces novedades, conviénete sufrir inquietudes de corazón. Capítulo 21 de la compunción del corazón. 1. Si quieres aprovechar algo, consérvate en el temor de Dios, y no quieras ser demasiado libre, mas con severidad refrena todos tus sentidos, y no te entregues a vanos contentos. Date a la compunción del corazón y te hallarás devoto. La compunción causa muchos bienes que la disolución suele perder en breve. Maravilla es que el hombre pueda alegrarse alguna vez perfectamente en esta vida, considerando su destierro y pensando los muchos peligros de su alma. 2. Por la liviandad del corazón y por el descuido de nuestros defectos, no sentimos los males de nuestra alma, pero muchas veces reímos sin razón, cuando con razón deberíamos llorar. No hay verdadera libertad ni plácida alegría, sino en el temor de Dios con buena conciencia. Bienaventurado aquel que puede desviarse de todo estorbo de distracción y recogerse a lo interior de la santa compunción.
Bienaventurado el que renunciare todas las cosas que pueden mancillar o agravar su conciencia. Pelea como varón, una costumbre vence a otra costumbre. Si tú sabes dejar los hombres, ellos bien te dejarán hacer tus buenas obras. 3. No te ocupes en cosas ajenas, ni te entremetas en las causas de los mayores. Mira siempre primero por ti, y amonéstate a ti mismo más especialmente que a todos cuantos quieres bien. Si no eres favorecido de los hombres, no te entristezcas por eso. Dete pena el que no tienes tanto cuidado de mirar por ti como conviene al siervo de Dios y a la conversación del devoto religioso. Muy útil y seguro es que el hombre no tenga en esta vida muchas consolaciones, mayormente según la carne. Pero de no tener o gustar rara vez las cosas divinas, nosotros tenemos la culpa, porque no buscamos la compunción del corazón ni desechamos del todo las vanas y exteriores. 4. Reconócete por indigno de la divina consolación, antes bien, créete digno de ser atribulado. Cuando el hombre tiene perfecta contrición, entonces le es grave y amargo todo el mundo. El que es bueno halla bastante materia para dolerse y llorar, porque ora se mire a sí, ora piense en su prójimo, sabe que ninguno vive aquí sin tribulaciones. Y cuanto con más rectitud se mire, tanto más haya por qué dolerse. Materia de justo dolor y entrañable contrición son nuestros pecados y vicios, en que estamos tan caídos que pocas veces podemos contemplar las cosas celestiales. 5. Si continuamente pensases más en tu muerte que en vivir largo tiempo, no hay duda que te enmendarías con mayor fervor. Si pensases también de todo corazón en las penas futuras del infierno o del purgatorio, creo que de buena gana sufrirías cualquier trabajo y dolor y no temerías ninguna austeridad. Pero como estas cosas no pasan al corazón y amamos siempre el regalo, permanecemos demasiadamente fríos y perezosos. 6. Muchas veces por falta de espíritu se queja el cuerpo miserable. Ruega, pues, con humildad al Señor, que te dé espíritu de contrición, y di con el profeta: Dame, Señor, a comer el pan de lágrimas, y a beber en abundancia el agua de mis lloros. Capítulo 22. Consideración de la miseria humana. 1. Miserable serás donde quiera que fueres y donde quiera que te volvieres, si no te convirtieres a Dios. ¿Por qué te afliges de que no te suceda lo que quieres y deseas? ¿Quién es el que tiene todas las cosas a medida de su voluntad? Ni yo, ni tú, ni hombre alguno sobre la tierra. Ninguno hay en el mundo sin tribulación o angustia, aunque sea rey o papa. Pues, ¿quién es el que está mejor? Ciertamente el que puede padecer algo por Dios. 2. Dicen muchos flacos y enfermos: mirad cuán buena vida tiene aquel hombre, cuán rico, cuán grande, cuán poderoso y ensalzado. Pero atiende a los bienes del cielo, y verás que todas estas cosas temporales nada son sino muy inciertas y gravosas, porque nunca se poseen sin cuidado y temor. No está la felicidad del hombre en tener abundancia de lo temporal, bástale una medianía. Por cierto, miseria es vivir en la tierra. Cuanto el hombre quisiere ser más espiritual, tanto más amarga se le hará la vida, porque conoce mejor y ve más claro los defectos de la corrupción humana. Porque comer, beber, velar, dormir, reposar, trabajar y estar sujeto a las demás necesidades naturales, de verdad es grande miseria y pesadumbre al hombre devoto, el cual desea ser desatado de este cuerpo y libre de toda culpa. 3. Pues el hombre interior está muy agravado con las necesidades corporales en este mundo. Por eso, el profeta ruega devotamente que le libre de ellas, diciendo: líbrame, Señor, de mis necesidades.
Mas ay de los que no conocen su miseria, y mucho más, ay de los que aman esta miserable y corruptible vida, porque hay algunos tan abrazados con ella que aunque con mucha dificultad, trabajando o mendigando tengan lo necesario, si pudiesen vivir aquí siempre, no cuidarían del reino de Dios. 4. Oh locos y duros de corazón los que tan profundamente se envuelven en la tierra, que de nada gustan sino de las cosas carnales, mas en el fin sentirán gravemente cuán vil y nada era lo que amaron. Los santos de Dios y todos los devotos amigos de Cristo no tenían cuenta de lo que agradaba a la carne, ni de lo que florecía en la vida temporal, sino que toda su esperanza e intención suspiraba por los bienes eternos. Todo su deseo se levantaba a lo duradero e invisible, porque no fuesen abatidos a las cosas bajas con el amor de lo visible. No pierdas, hermano, la confianza de aprovechar en las cosas espirituales. Aún tienes tiempo y ocasión. 5. ¿Por qué quieres dilatar tu propósito? Levántate y comienza en este momento y di: ahora es tiempo de obrar, ahora es tiempo de pelear, ahora es tiempo conveniente para enmendarme. Cuando no estás bueno y tienes alguna tribulación, entonces es tiempo de merecer. Conviene que pases por fuego y por agua antes que llegues al descanso. Si no te hicieres fuerza, no vencerás el vicio. Mientras estamos en este frágil cuerpo, no podemos estar sin pecado, ni vivir sin fatiga y dolor. De buena gana tendríamos descanso de toda miseria, pero como por el pecado perdimos la inocencia, hemos perdido también la verdadera felicidad. Por eso nos importa tener paciencia y esperar la misericordia de Dios hasta que se acabe la malicia y la muerte destruya esta vida. 6. Oh, cuánta es la flaqueza humana, que siempre está inclinada a los vicios. Hoy confiesas tus pecados y mañana vuelves a cometer lo confesado. Ahora propones de guardarte y de aquí a una hora obras como si nada hubieras propuesto. Con mucha razón, pues, podemos humillarnos y no sentir de nosotros cosa grande, pues somos tan flacos y tan mudables. Presto se pierde por descuido lo que con mucho trabajo dificultosamente se ganó por gracia. 7. ¿Qué será de nosotros al fin, pues ya tan temprano estamos tibios? Ay de nosotros si así queremos ir al descanso, como si ya tuviésemos paz y seguridad, cuando aún no parece señal de verdadera santidad en nuestra conversación. Bien sería necesario que aún fuésemos instruidos otra vez como dóciles novicios en las buenas costumbres, si por ventura hubiese esperanza de alguna futura enmienda y de mayor aprovechamiento espiritual. Capítulo 23 de la meditación en la muerte. 1. Muy pronto será contigo este negocio. Mira cómo te has de componer. Hoy es el hombre y mañana no parece. En quitándolo de la vista, se va presto también de la memoria. Oh torpeza y dureza del corazón humano, que solamente piensa en lo presente, sin cuidado de lo porvenir. Así habías de conducirte en toda obra y pensamiento, como si hoy hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho a la muerte. Mejor fuera evitar los pecados que huir de la muerte. Si no estás dispuesto hoy, ¿cómo lo estarás mañana? Mañana es día incierto. ¿Y qué sabes si amanecerás mañana? 2. ¿Qué aprovecha vivir mucho cuando tampoco nos enmendamos? Ah, la larga vida no siempre nos enmienda, antes muchas veces añade pecados. Ojalá hubiéramos vivido siquiera un día bien en este mundo. Muchos cuentan los años de su conversión, pero muchas veces es poco el fruto de la enmienda. Si es temeroso el morir, puede ser que sea más peligroso el vivir mucho. Bienaventurado
el que tiene siempre la hora de la muerte delante de sus ojos y se dispone cada día a morir. Si has visto alguna vez morir un hombre, piensa que por aquella carrera has de pasar. 3. Cuando fuere de mañana, piensa que no llegarás a la noche, y cuando fuere de noche, no te oses prometer la mañana. Por eso, está siempre prevenido y vive de tal manera que nunca te halle la muerte desapercibido. Muchos mueren de repente, porque en la hora que no se piensa vendrá el Hijo del Hombre. Cuando viniere aquella hora postrera, de otra suerte comenzarás a sentir de toda tu vida pasada, y te dolerás mucho de haber sido tan negligente y perezoso. 4. Qué bienaventurado y prudente es el que vive de tal modo cual desea le halle Dios en la hora de la muerte. El perfecto desprecio del mundo, el ardiente deseo de aprovechar en las virtudes, el amor de la austeridad, el trabajo de la penitencia, la prontitud de la obediencia, el renunciarse a sí mismo, la paciencia en toda adversidad por amor de nuestro Señor Jesucristo, gran confianza le darán de morir felizmente. Muchas cosas buenas podrías hacer mientras estás sano, pero cuando enfermo, no sé qué podrás. Pocos se enmiendan en la enfermedad, y los que andan en muchas peregrinaciones, tarde son santificados. 5. No confíes en amigos ni en vecinos, ni dilates para después tu salvación, porque más presto de lo que piensas estarás olvidado de los hombres. Mejor es ahora con tiempo prevenir algunas buenas obras que envíes adelante, que esperar en el socorro de otros. Si tú no eres solícito para ti ahora, ¿quién tendrá cuidado de ti después? Ahora es el tiempo muy precioso. Ahora son los días de salud. Ahora es el tiempo aceptable. Pero hay dolor que lo gastas sin aprovecharte, pudiendo en él ganar para vivir eternamente. Vendrá cuando desearás un día o una hora para enmendarte, y no sé si te será concedida. 6. Oh hermano, de cuánto peligro te podrías librar y de cuán grave espanto salir si siempre estuvieses temeroso y sospechoso de la muerte. Trata ahora de vivir de modo que en la hora de la muerte puedas más bien alegrarte que temer. Aprende ahora a morir al mundo, para que entonces comiences a vivir con Cristo. Aprende ahora a despreciarlo todo, para que entonces puedas libremente ir a Cristo. Castiga ahora tu cuerpo con penitencia, porque entonces puedas tener confianza cierta. 7. Oh necio, ¿por qué piensas vivir mucho no teniendo un día seguro? ¿Cuántos que pensaban vivir mucho se han engañado y han sido separados del cuerpo cuando no lo esperaban? ¿Cuántas veces oíste contar que uno murió a cuchillo, otro se ahogó, otro cayó de alto y se quebró la cabeza, otro comiendo se quedó pasmado, a otro jugando le vino su fin? Uno murió con fuego, otro con hierro, otro de peste, otro pereció a manos de ladrones, y así la muerte es fenecimiento de todos, y la vida de los hombres se pasa como sombra rápidamente. 8. ¿Quién se acordará de ti y quién rogará por ti después de muerto? Haz ahora, hermano, lo que pudieres, que no sabes cuándo morirás, ni lo que te acaecerá después de la muerte. Ahora que tienes tiempo, atesora riquezas inmortales. Nada pienses fuera de tu salvación y cuida solamente de las cosas de Dios. Granjéate ahora amigos venerando a los santos de Dios e imitando sus obras, para que cuando salieres de esta vida te reciban en las moradas eternas. 9. Trátate como huésped y peregrino sobre la tierra, a quien no le va nada en los negocios del mundo. Guarda tu corazón libre y levantado a Dios, porque aquí no tienes domicilio permanente. A Él endereza tus oraciones y gemidos cada día con lágrimas, porque merezca tu espíritu después de la muerte pasar dichosamente al Señor.
Amén. Capítulo 24 del juicio y penas de los pecadores. 1. Mira el fin en todas las cosas, y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, ni admite excusas, sino que juzgará justísimamente. Oh ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades, tú que temes a veces el rostro de un hombre airado? ¿Por qué no te previenes para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Ahora tu trabajo es fructuoso, tu llanto aceptable, tus gemidos se oyen, tu dolor es satisfactorio y justificativo. 2. Aquí tiene grave y saludable purgatorio el hombre sufrido, que recibiendo injurias se duele más de la malicia del injuriador que de su propia ofensa, que ruega a Dios voluntariamente por sus contrarios, y de corazón perdona los agravios, y no se detiene en pedir perdón a cualquiera, que más fácilmente tiene misericordia que se indigna, que se hace fuerza muchas veces, y procura sujetar del todo su carne al espíritu. Mejor es purgar ahora los pecados y cortar los vicios, que dejar el purgarlos para lo venidero. Por cierto, nos engañamos a nosotros mismos por el amor desordenado que tenemos a la carne. 3. ¿En qué otra cosa se cebará aquel fuego sino en tus pecados? Cuanto más te perdonas ahora a ti mismo y sigues a la carne, tanto más gravemente serás después atormentado, pues guardarás mayor materia para quemarte. En lo mismo que más peca el hombre, será más gravemente castigado. Allí los perezosos serán punzados con aguijones ardientes, y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y amadores de deleites serán rociados con ardiente pez y hediondo azufre, y los envidiosos aullarán de dolor como rabiosos perros. 4. No hay vicio que no tenga su propio tormento. Allí los soberbios estarán llenos de confusión, y los avarientos serán oprimidos con miserable necesidad. Allí será más grave pasar una hora de pena que aquí 100 años de penitencia amarga. Allí no hay sosiego ni consolación para los condenados, mas aquí algunas veces cesan los trabajos y se goza del consuelo de los amigos. Ten ahora cuidado y dolor de tus pecados, para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados. Pues entonces estarán los justos con gran constancia contra los que los angustiaron y persiguieron. Entonces estará para juzgar el que aquí se sujetó humildemente al juicio de los hombres. Entonces tendrá mucha confianza el pobre y humilde, mas el soberbio por todos lados se estremecerá. 5. Entonces será tenido por sabio el que aprendió aquí a ser loco y menospreciado por Cristo. Entonces agradará toda tribulación sufrida con paciencia, y toda maldad no despegará los labios. Entonces se holgarán todos los devotos y se entristecerán todos los disolutos. Entonces se alegrará más la carne afligida que la que siempre vivió en deleites. Entonces resplandecerá el vestido despreciado y parecerá vil el precioso. Entonces será más alabada la pobre casilla que el ostentoso palacio. Entonces ayudará más la constante paciencia que todo el poder del mundo. Entonces será más ensalzada la simple obediencia que toda la sagacidad del siglo. 6. Entonces alegrará más la pura y buena conciencia que la docta filosofía. Entonces se estimará más el desprecio de las riquezas que todo el tesoro de los ricos de la tierra. Entonces te consolarás más de haber orado con devoción que de haber comido delicadamente. Entonces te alegrarás más de haber guardado silencio que de haber conversado mucho.
Entonces te aprovecharán más las obras santas que las palabras floridas. Entonces agradará más la vida estrecha y la rigurosa penitencia que todas las delicias terrenas. Aprende ahora a padecer en lo poco, para que entonces seas libre de lo muy grave. Prueba aquí primero lo que podrás después. Si ahora no puedes padecer levemente, ¿cómo podrás después sufrir los tormentos eternos? Si ahora una pequeña penalidad te hace tan impaciente, ¿qué hará entonces el infierno? De verdad, no puedes tener dos gozos, deleitarte en este mundo y después reinar en el cielo con Cristo. 7. Si hasta ahora hubieses vivido en honras y deleites, y te llegase la muerte, ¿qué te aprovecharía? Todo, pues, es vanidad, sino amar a Dios y servirle a Él solo. Porque los que aman a Dios de todo corazón no temen la muerte, ni el tormento, ni el juicio, ni el infierno, pues el amor perfecto tiene segura entrada para Dios. Mas quien se deleita en pecar, no es maravilla que tema la muerte y el juicio. Bueno es, no obstante, que si el amor no nos desvía de lo malo, por lo menos el temor del infierno nos refrene. Pero el que pospone el temor de Dios no puede durar mucho tiempo en el bien sin caer muy presto en los lazos del demonio. Capítulo 25 de la fervorosa enmienda de toda nuestra vida. 1. Vela con mucha diligencia en el servicio de Dios, y piensa de ordinario a qué viniste y por qué dejaste el mundo. ¿No es por ventura con el fin de vivir para Dios y ser hombre espiritual? Corre, pues, con fervor a la perfección, que presto recibirás el galardón de tus trabajos, y no habrá de ahí adelante temor ni dolor en tu fin. Ahora trabajarás un poco, y hallarás después gran descanso y aún perpetua alegría. Si permaneces fiel y fervoroso en obrar, sin duda será Dios fiel y rico en pagar. Ten firme esperanza que alcanzarás victoria, mas no conviene tener seguridad porque no aflojes ni te ensoberbezcas. 2. Como uno estuviese acongojado y entre la esperanza y el temor dudase muchas veces, cargado de tristeza, se arrojó delante de un altar en la iglesia para orar, y revolviendo en su corazón varias cosas, dijo: «Oh, si supiese que había de perseverar». Y luego oyó en lo interior la divina respuesta: «¿Qué harías si eso supieses? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer, y estarás seguro». Y en aquel punto, consolado y confortado, se ofreció a la divina voluntad y cesó su congojosa turbación. Y no quiso escudriñar curiosamente para saber lo que le había de suceder, sino que anduvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios, y a sus divinos ojos más agradable y perfecto, para comenzar y perfeccionar toda buena obra. 3. El profeta dice: «Espera en el Señor, y haz bondad, y habita en la tierra, y serás apacentado en sus riquezas». Detiene a muchos del fervor de su aprovechamiento el espanto de la dificultad o el trabajo de la pelea. Ciertamente, aquellos aprovechan más en las virtudes que más varonilmente ponen todas sus fuerzas para vencer las que les son más graves y contrarias. Porque allí aprovecha el hombre más y alcanza mayor gracia a donde más se vence a sí mismo y se mortifica el espíritu. 4. Pero no todos tienen igual ánimo para vencer y mortificarse. No obstante, el diligente y celoso de su aprovechamiento más fuerte será para la perfección, aunque tenga muchas pasiones, que el de buen natural si pone poco cuidado en las virtudes. Dos cosas especialmente ayudan mucho a enmendarse, es a saber, desviarse con esfuerzo de aquello a que le inclina la naturaleza viciosamente, y trabajar con fervor por el bien que más le falta. Trabaja también en vencer y evitar lo que de ordinario te desagrada en tus prójimos. 5. Mira que te aproveches donde quiera, y si vieres y oyeres buenos ejemplos,
anímate á imitarlos. Mas si vieres alguna cosa digna de reprensión, guárdate de hacerla, y si alguna vez la hiciste, procura enmendarte luego. Así como tú miras á los otros, así los otros te miran á ti. Oh, cuán alegre y dulce cosa es ver los devotos y fervorosos hermanos con santas costumbres y en observante disciplina. Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados y que no hacen aquello á que son llamados por su vocación. Oh, cuán dañoso es ser negligentes en el propósito de su llamamiento y ocuparse en lo que no les mandan. 6. Acuérdate de la profesión que tomaste y proponte por modelo al crucificado. Bien puedes avergonzarte mirando la vida de Jesucristo, porque aún no estudiaste a conformarte más con él, aunque ha muchos años que estás en el camino de Dios. El religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor, halla allí todo lo útil y necesario cumplidamente para sí, y no hay necesidad que busque cosa mejor fuera de Jesús. Oh, si viniese a nuestro corazón Jesús crucificado, cuán presto y cumplidamente seríamos enseñados. 7. El fervoroso religioso acepta todo lo que le mandan y lo lleva muy bien. El negligente y tibio tiene tribulación sobre tribulación y de todas partes padece angustia, porque carece de la consolación interior y no le dejan buscar la exterior. El religioso que vive fuera de la observancia cerca está de caer gravemente. El que busca vivir más ancho y descuidado siempre estará en angustias, porque lo uno o lo otro le descontentará. 8. ¿Cómo hacen tantos religiosos que están encerrados en la observancia del monasterio? Salen pocas veces, viven abstraídos, comen pobremente, visten ropa basta, trabajan mucho, hablan poco, velan largo tiempo, madrugan muy temprano, tienen continuas horas de oración, leen a menudo y guárdanse en toda disciplina. Mira cómo los cartujos, los cistercienses y los monjes y monjas de diversas órdenes se levantan cada noche a alabar al Señor. Y por eso sería cosa torpe que tú emperezases una obra tan santa, donde tanta multitud de religiosos comienza a alabar a Dios. 9. Oh, si nunca hubiésemos de hacer otra cosa, sino alabar al Señor nuestro Dios con todo el corazón y con la boca. Oh, si nunca tuvieses necesidad de comer, beber y dormir, sino que siempre pudieses alabar a Dios y solamente ocuparte en cosas espirituales. Entonces serías mucho más dichoso que ahora, cuando sirves a la necesidad de la carne. Pluguiese a Dios que no tuviésemos estas necesidades, sino solamente las refecciones espirituales, las cuales gustamos bien raras veces. 10. Cuando el hombre llega al punto de no buscar su consuelo en ninguna criatura, entonces comienza a gustar de Dios perfectamente y está contento de todo lo que le sucede. Entonces ni se alegra en lo mucho, ni se entristece por lo poco, mas pónese entera y fielmente en Dios, el cual le es todo en todas las cosas, para quien ninguna perece ni muere, sino que todas viven y le sirven sin tardanza. 11. Acuérdate siempre del fin, y que el tiempo perdido jamás vuelve. Nunca alcanzarás las virtudes sin cuidado y diligencia. Si comienzas a ser tibio, comenzará a irte mal. Mas si te excitares al fervor, hallarás gran paz y sentirás el trabajo muy ligero por la gracia de Dios y por el amor de la virtud. El hombre fervoroso y diligente a todo está dispuesto. Mayor trabajo es resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes. Te alegrarás siempre a la noche si gastares bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti, y sea de los otros lo que fuere, no te descuides de ti.
tanto aprovecharás cuanto más fuerza te hicieres. Amén.